¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? ¿Cuántos lo saben? Señores, lo que el mundo está viviendo es una señal inequívoca de que Cristo viene pronto. Aún aquellos que no leen la Biblia y quizás no tienen al Señor en su corazón, están convencidos solamente por observar lo que está pasando en el mundo. Están convencidos de que algo grande viene, ya sea que el Señor regresa o que el mundo termina. Algo va a pasar porque ellos están conscientes que todo el mundo entero está convulsionando. Esto no es solamente un asunto de una crisis económica que se empeora por los aumentos en el costo energético. Esto no solamente es un asunto de una crisis moral. Estamos hablando de guerras y rumores de guerra. Estamos ahora mismo pasando por esta terrible situación de Rusia, ¿verdad? Atacando a Ucrania, pero ya se están escuchando los rumores de guerra. China está preparado para invadir a Taiwán. Los Estados Unidos han querido resistir esa invasión y China se envalentonó al notar la debilidad de Estados Unidos ante las crisis que estamos viviendo ahora mismo. Pues están envalentonados y ahora están amenazando a los Estados Unidos. O sea, señores, estamos hablando de que salimos de una pandemia, ya están hablando de la próxima. Señores, el mundo entero convulsa. Todos los gobiernos están volviéndose locos, no saben qué hacer. Y la iglesia duerme. Y esto fue profetizado en la palabra. Fue profetizado en las escrituras que para estos tiempos la opresión que vendría sobre el mundo sería tan fuerte y tan fuerte que aún a los creyentes se les haría difícil perseverar en esos tiempos. Razón por la cual el Señor va a acortar estos tiempos de crisis, estos tiempos de gran tribulación. Dios los va a acortar. Quiere decir, señores, que 1 más 1 es 2. Hace muchos años se está diciendo que Cristo viene pronto, pero ahora sí que estamos cerquita a que los cielos se abran y veamos la gloria del Hijo del Hombre, aleluya, manifestarse en aquella nube que Él se lo llevó. En esa misma nube volverá, gloria a Dios. Y nosotros los que estamos en Cristo disfrutaremos de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos levantados para irnos con el Señor. Pero antes de que eso se dé, el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Antes de que eso se dé, el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Porque la iglesia tenemos una gran responsabilidad. Di conmigo, responsabilidad. Y Dios nos está llamando y Dios nos está despertando para que asumamos responsabilidad basado en lo que Él nos ha pedido. Una de las doctrinas fundamentales de Cristo tiene que ver con el ejercicio, escucha, con el ejercicio de la iglesia repararse los unos a los otros. Repararnos los unos a los otros, restaurarnos los unos a los otros. ¿Y por qué hablamos de restauración y por qué hablamos de reparación? Porque este es el tiempo donde mucha gente dormirá, donde mucha gente se debilitará y donde mucha gente caerá. Y eso no suena a buenas noticias. Es un tiempo donde la opresión será tan fuerte, donde la magnitud de la inmoralidad es tan grande y tan fuerte y está metido por todos lados que la iglesia se contaminará, la iglesia sufrirá, la iglesia se debilitará y habrá muchos que caerán.
Y el Espíritu Santo está hablando a la iglesia de este tiempo para que entendamos que una de nuestras responsabilidades, y mucho más cuando veamos que aquel día se acerca, una de nuestras responsabilidades es restaurarnos los unos a los otros, repararnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros, extendernos la mano los unos a los otros y levantarnos. No importa de dónde tengamos que sacar al hermano, pero tenemos que ayudarnos a salir, ayudarnos a levantarnos, ayudarnos a despertar, ayudarnos a sanar. Si es que la caída nos ató y nos llevó a una enfermedad moral, espiritual, de la índole que sea. Estamos en esos tiempos proféticos de la gran apostasía, donde mucha gente abandonará la fe. Pero por favor escucha esto, porque esto es una de las cosas más feas que se pueden hablar de la apostasía. Es fácil identificar a los que hoy abrazan el evangelio y dicen ser cristianos y mañana anuncian que ya no son cristianos, que ahora son agnósticos o que sencillamente son ateos y abandonaron la iglesia y se fueron por ahí, se fueron por el chorro. Eso es fácil. Difícil es identificar a los que han perdido la fe y todavía están en la iglesia. A los que ya se desconectaron de Dios, pero todavía han guardado la cultura de congregarse. Y la razón por la cual nosotros estamos hablando esto no es para que nosotros ahora saquemos una lupa y empecemos a tratar de discernir quién entre nosotros se ha convertido en un encubierto. No. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera de nosotros en cualquier momento podemos quedar dormidos sin darnos cuenta. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado en lo natural que usted se quedó dormido y ni cuenta se dio. Los otros días yo estaba guiando tranquilo, paré en una luz roja tranquilo y yo estaba cool. Y de momento, ¡boom! Y cuando el boom me despertó, yo dije, ¿pero qué pasó? Me quedé dormido. Y lo peor de todo es que me quedé dormido con los ojos abiertos. Y le di al carro del frente y dice, no lo podía creer. Y eso nos debe alertar y nos debe ayudar a entender que espiritualmente a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo mismo. Que parecemos estar despiertos, pero en realidad estamos dormidos. Y que algo ha pasado donde he abandonado aquellas disciplinas que me mantuvieron a fuego, pero que ese fuego se ha apagado. Y nosotros, vuelvo y repito, nosotros no estamos aquí para en una cacería de brujas, para ver quién se desconectó de Dios. Nosotros estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Estamos aquí para darnos la mano los unos a los otros. Estamos aquí para nosotros servir de apoyo para que el otro se levante, para que el que esté débil pueda contar con nuestra fuerza. Nosotros estamos aquí para sembrar misericordia. ¿Por qué? Porque hoy quizás eres tú, pero mañana puedo ser yo. Y en ese sentido es importante que entendamos que la iglesia de este tiempo tiene que ser una iglesia comprometida para defendernos. Una iglesia comprometida para defendernos. Difícil ha sido ganarte para Cristo. ¿Cómo voy ahora, porque fallaste, porque tropezaste, cómo ahora te voy a señalar y te voy a hacer sentir como que ya no eres parte nuestra? Cuando que el Señor nos está diciendo, asume la responsabilidad, sobre todo cuando vea que aquel día se acerca. Asume la responsabilidad. Los que son fuertes, ayuden a los débiles. Los que están despiertos, despierten a los que están dormidos. Pero no se pongan a juzgarse los unos a los otros. No se pongan a señalarse los unos a los otros.
Cualquiera de nosotros podemos sufrir eso. Señores, este tiempo es un tiempo donde el Espíritu Santo va a hablar más que nunca. Escucha, el Espíritu Santo no va a dejar de hablar. Si escasea la palabra, por favor escucha, si escasea la palabra, no va a ser porque el Espíritu Santo va a dejar de hablar. Si escasea la palabra, va a ser porque nosotros dejamos de escuchar la voz de Dios. Pero Él no va a dejar de hablar. Si nosotros nos dejamos arropar por ese espíritu que está predominando en el mundo, no nos percataremos que Dios nos está hablando, previniendo y nos está alertando para que nuestro pie no tropiece. Aquí la clave está en que mantengamos vivo el amor de Dios en todos los contextos. Lo mantengamos vivo, el amor de Dios, lo mantengamos vivo en nuestro corazón. Mantengamos vivo el amor de Dios en nuestro corazón. Y no contristar al Espíritu Santo. No contristarlo, ¿por qué? Porque Él es, refiriéndome al Espíritu Santo, Él es el que fue enviado con el propósito de recordarnos las cosas más importantes en el tiempo preciso para proteger a la iglesia de caer en semejante estado. Es el Espíritu Santo el que nos hace sensibles a la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos conectados al Espíritu, señores, y nosotros estamos en una reunión como esta, el Espíritu que está en nosotros nos hace tan sensible a su presencia que no podemos estar indiferentes ante una gloria como la que se pasea entre nosotros cuando le adoramos y nos ponemos de acuerdo para invocar su nombre. No podemos ser indiferentes, algo tenemos que hacer, nos tenemos que poner de pie, tenemos que levantar las manos, se nos salen las lágrimas, nos tiramos de rodillas, brincamos, algo hacemos, pero no podemos quedar mudos, tenemos que proclamar las grandezas de Dios, y ese es el fruto del Espíritu Santo operando en nuestros corazones. Y si esas cosas no se están dando, quiere decir que he perdido sensibilidad a la presencia de Dios. En conclusión, tengo que reconocer que el espíritu en mí se ha apagado. Tengo que salir corriendo a buscar, avivar el fuego que se apagó, y tengo que buscar ayuda. Y nosotros necesitamos ser humildes. Di conmigo esa palabra. Humilde. Tenemos que ser humildes para reconocer cuando necesitamos ayuda y reconocer cuando necesitamos inclinarnos para que otros vengan y oren por nosotros. Nosotros necesitamos ser humildes para reconocer que no lo podemos hacer todos solos. Que la iglesia de Cristo está diseñada para ayudarnos los unos a los otros, para apoyarnos los unos a los otros, fortalecernos los unos a los otros, afirmarnos los unos a los otros. El Espíritu Santo es el que nos capacita para amar a Dios. Y yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Yo me lo cuestionaba todo. De hecho, todavía me cuestiono cosas. Pero una de las cosas que yo más me cuestioné cuando yo le di mi corazón a Cristo es que yo leía el mandamiento que decía: amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Amarás a Dios sobre todas las cosas en el mundo. Y habrá mucha gente que digan a eso amén, que así sea. Pero yo decía: Señor, yo tengo que ser honesto. Yo fui asombrado por el amor que tú me tienes. Fui asombrado por la oferta que me haces de salvarme, y me asombra que te acerques a mí, y quiero amarte y creo que te amo, pero yo no puedo decir que amo más a
te amo más a ti que a lo que amo a mi mamá. Yo no te puedo decir que yo te amo más a ti de lo que amo a mi novia. Y yo se lo decía honestamente, y yo le decía, Señor, yo sé que eso lo dice la Biblia, pero si hay que amarte así, yo no sé lo que es eso. Yo necesito que hagas algo en mí para que yo te pueda amar así. Para que yo pueda estar dispuesto a negarlo todo, aún mi propia vida por ti. Y haciendo esa oración fue cuando el poder de Dios vino sobre mí. El Espíritu Santo me embistió de ese fuego. Y ese fuego, cuando penetró en mi corazón, provocó dentro de mí ese amor que yo no conocía, que sí se podía, que un ser humano podía tener por Dios. Ese es el amor que cuando tú tienes una meta personal muy grande, y el Señor te dice, niega esa meta, no, eso no está en mis planes para ti, lo que quiero para ti es otra cosa. Y tú decirle, pues está bien, que no se haga mi voluntad. Con dolor renuncio a mis deseos y adopto la voluntad tuya para mí. ¿Y cuál es tu voluntad? Quiero que seas pastor. No, por favor, no. De todo lo que me puedas pedir, no me pidas eso. Porque los pastores se meten en la vida de la gente, y yo soy una persona que respeto demasiado la vida privada de la gente como para yo estar metiéndome en su vida. Y yo recuerdo que eso fue uno de los argumentos que yo le dije al Señor. Yo no quiero estar metiéndome en la vida de nadie. El que quiera venir a hablar conmigo, amén, que venga, pero yo no voy a estar metiéndome en la vida de nadie. A mí me enseñaron a respetar la privacidad individual de cada persona. Y el Señor, pues, me dijo, ¿verdad? Pues bien, pero no es lo que tú quieras, sino lo que yo quiera. ¿Acaso el barro tiene autoridad para decirle al alfarero la forma que quiere que le dé? Entonces, mire, hay que amar a Dios. Hay que amar a Dios para tú estar dispuesto a renunciar a todo y hacer su voluntad. ¿Qué pasó? Él me apasionó por la gente. Él me apasionó por el pastorado. Él sembró dentro de mí pasión al punto de estar dispuesto a sacrificar muchas cosas con tal de servirle a la iglesia, ayudar a la iglesia a crecer, alimentarla, bendecirla, cubrirla, orar por ella, y luchar con lo que tenga que luchar para que la iglesia llegue preparada al día de su venida. Y yo me siento uno de los hombres más privilegiados del mundo. ¿Por qué? Porque tengo una función que considero que es la más honrosa. Yo negaría a ser gobernador de Puerto Rico con tal de ser pastor. ¿Sabes que una de las cosas que puede hacernos mucho daño, porque nos puede meter en ese campo donde no vemos con claridad, es dejar de orar? Es dejar que el afán me separe y me consuma el tiempo que yo le dedicaba a Dios. Dejar de orar o orar muy poco puede ser muy, muy peligroso. Yo lo comparo con esos momentos en que entramos, como si la vida fuera un río caudaloso, pero tranquilo, que tú lo disfrutas y puedes, ¿verdad?, remar y disfrutar la vida. Pero hay ríos que son tranquilos en algunos lugares, pero llegan momentos en que se ponen bien tempestuosos y entonces esto se inclina el cauce, y entonces se vuelve un torbellino terrible,
Y sabemos que para que alguien pueda sobrevivir ante esa circunstancia tiene que paletear mucho más duro, tiene que remar mucho más duro, tiene que en ocasiones golpear las piedras que van a tratar de golpearte a ti, las vas a tener que golpear y empujarte, y vas a tener que agotarte y derramar la última gota de energía que tengas hasta que salgas de ese rápido, como se llama. La vida es igual. Hay momentos en que tu vida de oración es suficiente para cómodamente pasar por la vida, pero van a venir momentos como los que estamos viviendo hoy, en que la atmósfera va a estar tan extremadamente sobrecargada, y el que no ore más se va a quedar rezagado, porque no va a poder entender, no va a poder discernir los tiempos que está viviendo. Hay gente que sí han mantenido esa disciplina, pero han dejado de leer las escrituras. Y perdóname, pero dejar de leer las escrituras también es muy peligroso. Es muy peligroso porque las escrituras es lo que mantiene en nosotros fresco la voluntad de Dios. Y cuando tú lees las escrituras, conoces la voluntad de Dios, pero viene junto con el conocimiento de las escrituras un fuerte deseo de sujetarte a la voluntad de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios te da el conocimiento de las escrituras, pero junto con el conocimiento de la escritura te da el poder, que es ese ánimo que te nace por dentro de sujetarte a la verdad, sujetarte a Él. Y cuando estás caminando en la vida y de momento te acercas a una tentación, tienes la palabra de Dios tan fresca, la tienes tan fresca porque la leíste esta mañana, ¿verdad? La estudiaste esta mañana en oración. Entonces la tienes tan fresca que cuando te enfrentes a esta situación, sientes como el dominio sobre la tentación, el dominio sobre esa cascarita que te puso el diablo para que perdieras el control. Entonces es importante que nos recordemos los unos a los otros que esto es un tiempo para nosotros orar más. Y es un tiempo para nosotros estudiar las escrituras más. Esto es un tiempo donde nosotros necesitamos esas herramientas de sobrevivencia. ¿Sabes algo? Yo creo que muchos se han dado cuenta que antes la iglesia evangélica, la iglesia evangélica era una iglesia donde llegaba la gente que convertían a Cristo. Y la iglesia evangélica era la iglesia de los avivados, de los que están a fuego. Pero han pasado décadas donde la iglesia evangélica se ha establecido en la cultura de los países. Y ahora la iglesia evangélica se ha convertido en una versión de la religión católica. Donde mucha gente va, pero no vamos con las expectativas de que en la reunión de hoy yo tener un encuentro con Dios que me transforme mi manera de pensar, que me llene de fuerza, me quite esta debilidad que tengo, me quite esta dejadez que tengo, me quite este letargo, este sueño espiritual, esta vagancia espiritual que tengo, me quite esto. Y cuando yo salga de la iglesia hoy, yo experimente Dios caminando conmigo, y mañana cuando yo despierte, lo primero que quiero sentir es ese llamado del Señor: acércate, ven a hablar conmigo, te estoy esperando. Porque mucha gente va a la iglesia a cumplir, a que después tengo que ir a cumplir. Pero eso es religión.
pero que nunca, hermano, nunca. Y eso ha sido una de las oraciones más fuertes que yo hacía esta mañana mientras estaba ahí sentado. Señor, que nunca dejemos de pensar, Señor, hoy me vas a sorprender. Padre, hoy vas a hacer algo nuevo en mí. Señor, yo necesito que tú me toques en el día de hoy y hagas algo nuevo en mí. Algunos se estarán preguntando, pastor, ¿usted va a leer la Biblia en algún momento de esta prédica? Bueno, es que estaba solamente preparando la introducción. Oh my goodness, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a Hebreos capítulo 5 y verso 11. Para que nosotros veamos explícitamente lo que acabo de explicar. En Hebreos capítulo 5 y verso 11 la Biblia dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil, di conmigo, difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No es difícil explicarlo, pero es difícil explicarlo en el sentido de que cuando no hay un corazón dispuesto a ser transformado, sino que oye por oír, bueno, pues no ocurre lo que debe ocurrir. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros por el tiempo que ya llevan congregándose, por el tiempo que llevan ya de convertido, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y la escritura, el apóstol de los hebreos le está diciendo a los hebreos: ustedes ya se supone que tengan la madurez para estar comiendo vianda, batata, para estar comiendo sólido, para estar metido en teología. Es más, ya debieron a este punto ser ya maestros de otros y tener grupos de discípulos. Entonces, dice el apóstol, pero me estoy encontrando con el hecho de que, pues que no están preparados para eso, sino tengo que volver a darle leche. Y dice en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Verso 14. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Señores, la palabra es la siguiente. Yo pude haber sido un adulto en el Señor, una persona madura, una persona ya capaz de manejar la vianda espiritual. Pero si yo descuido las disciplinas que mantienen el fuego de Dios en mi corazón, si yo descuido esas disciplinas, yo empiezo a retroceder. Y habiendo sido un adulto maduro en el espiritual, vuelvo a retroceder y me convierto en un niño. Porque ya ni siquiera tengo el discernimiento espiritual para entender las cosas poderosas de la palabra, y tengo que volver a los rudimentos porque ya perdí el discernimiento. Señores, cualquiera de nosotros puede caer en eso. Cualquiera de nosotros pudimos haber sido adultos maduros espiritualmente y convertirnos en niños hasta ignorantes, porque se nos olvidaron las cosas que una vez fueron sembradas en nuestro corazón. Se nos olvidaron. Pero yo no estoy en esta mañana para reprochar a nadie. ¿Por qué? Porque esto es un mal que a todo ser humano le aqueja, y cualquiera de nosotros le puede pasar, nos puede estar pasando o nos pasó. Estamos enfrentando la era de la apostasía, señores, y nosotros tenemos que lidiar con esta realidad.
la seducción diabólica que nos está metiendo en entretenciones para que perdamos la disciplina, o nos están metiendo, si no en entretenciones, nos meten en afanes de trabajo para producir dinero por las preocupaciones de cómo está la economía, y nos afanamos y cuando vinimos a ver, el Dios de este mundo nos sedujo y nos metió en esa red de gente afanada y ansiosa, desconectada de Dios, donde perdemos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y eso es precisamente lo que nos lleva a acercarnos al pecado. Queremos salir de esa dimensión espiritual llamada apostasía. Volvemos a lo mismo. El poder de la oración y el discernimiento que nos da la palabra nos va a sacar de esa dimensión oscura, nos va a sacar. Ahora bien, es importante que entendamos que cuando salgamos, no vamos a salir a ponernos a juzgar a los que están dormidos, a ponernos a juzgar a los que a tu juicio son carnales. Porque ahora la Escritura nos está demandando lo siguiente. Y ahora vamos a Gálatas 6, verso 1. Gálatas 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere, ¿qué? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Yo necesito virar un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque cuando leímos esa palabra, cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, esa palabra implica que esa persona no se acercó a confesar: mira, fallé, te estoy diciendo esto porque estoy arrepentido y necesito ayuda. No, aquí está diciendo, aquí la Escritura está diciendo: si tú sorprendes a alguien en una falta, si tú sorprendes a alguien cometiendo pecado, vosotros, los que sois espirituales, ¿cómo vamos a saber que somos realmente espirituales? Porque nuestra reacción va a ser restaurarle, y lo vamos a hacer con un espíritu de mansedumbre. Esos son los verdaderos espirituales. Porque hay espirituales que cuando sorprenden a alguien en pecado, lo que sacan es el dedo amenazador, el dedo acusador, el dedo condenatorio. Y la Escritura nos está diciendo, esto no es una interpretación mía, la Escritura está clarísima. Está diciendo, la iglesia de estos últimos tiempos va a ser una iglesia que va a pasar por todo eso. No les sorprenda. Pero cuando tengan la experiencia de enfrentarte a una persona que, debiéndose cristiano y comportarse como cristiano, lo sorprendes en pecado, la Escritura dice: restáuralo, y hazlo con espíritu de mansedumbre. Yo sabré que mi espíritu es correcto cuando yo evito defraudarme, porque yo creo que es de humanos defraudarnos. Es de humanos defraudarnos. Pero ya yo sé por las Escrituras que yo tengo que luchar contra ese sentido de sentirme defraudado y esa tendencia natural de señalar y culpar y hacerte sentir miserable. Y no solamente eso, señores, mire lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Llevamos a la persona a pedir perdón,
Pero ahora nosotros juzgamos si ese perdón es honesto, si ese perdón es sincero, si ese perdón realmente fue de corazón. Señores, eso no me toca a mí, eso no te toca a ti. Si la persona pide perdón y no lloró, eso no es una señal de que sea genuino o sea hipócrita. Hay personas que lloran con una habilidad increíble y no fueron honestos. Y hay gente que no se les hace fácil llorar, pero fueron sinceros. Pero ¿quién es el que discierne esas cosas? Eso lo discierne el Espíritu Santo, pero no nos podemos nosotros poner en ese lugar de juzgar si fuiste sincera, si fuiste honesto. Es que a mí me dio la impresión que no fue del todo de corazón. Señores, la Escritura dice, restáuralo. Es más, si no fue de corazón, en el proceso de amarlo y de restaurarlo, probablemente en ese proceso se convenza de pecado. Finalmente se convenza de la justicia de Dios y se convenza del juicio. Por lo tanto, amados, es importantísimo que entendamos que tenemos una responsabilidad. Y la responsabilidad es estar siempre dispuesto a restaurar. Siempre dispuesto a darle la mano para levantar al caído. Siempre estar dispuesto con mansedumbre, a ayudarte a reconocer cuáles fueron tus faltas. Y dice la Escritura en ese mismo verso 1, cuando restaures a otro, considérate a ti mismo. Mire ese verso, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, ayúdalo, restáuralo, pero hazlo con mansedumbre, hazlo con humildad. No te pongas orgulloso y prepotente a la hora de restaurar una persona. ¿Sabes por qué? Porque es que tú no sabes en el día de mañana que en algo le faltes a Dios. Y es por eso que si tú quieres que en el día de mañana te extiendan una mano y te levanten con misericordia, con espíritu de mansedumbre, hoy tú tienes que sembrar eso en los que están alrededor tuyo, que te tocó ahora levantarlo. Porque si tú siembras misericordia, cosecharás misericordia. Si tú siembras restauración en amor, cosecharás restauración en amor. Si tú luchas por no juzgar, sino levantar, cuando te toque a ti, Dios se va a encargar de que no te juzguen, sino que te ayuden a levantarte. ¿Por qué? Porque estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos donde todos vamos a necesitar ayuda los unos de los otros. Y dice el verso 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¡Wow! Yo no había visto con esa claridad que la ley de Cristo es llevar las cargas del débil, llevar la carga de aquel que no la puede llevar, llevarla por él. Ahora entiendo que la ley de Cristo es cumplir con esa, es emular o repetir la misma actitud que hubo en Cristo. Que el hombre no podía librarse del pecado y él se hizo hombre, se hizo carne, y a través de su muerte él nos libró del pecado y de la condenación del pecado, y él tomó esa carga y se la echó sobre sí. Entonces dice la Escritura que la ley de Cristo es que nosotros hagamos lo mismo por los demás.
Miren, hay gente que llegaron a tal grado de debilidad que si tú les mandas, ora, te pongo presión para que ores. Yo eso lo hice. Yo supe hacer eso con algunos de mis discípulos. ¿Y sabes qué pasó? Los quebré. Y aquellos que fueron, si están al alcance de mi voz, les pido perdón. Les pido perdón. Te aseguro que por el amor que te tenía, te metí presión. Y no entendí que en medio de esa pasión de quererte ayudar, yo lo que tenía que hacer era llevar esa carga por ti. Cuando tú no podías orar, lo que yo tenía que hacer era orar, irme al lado tuyo y orar por ti. Orar por ti. Recuerdo en una ocasión, y aquí fue donde lo aprendí, que me llamó un pastor de otro país y me dijo: Rey, estoy tan profundamente deprimido y estoy tan débil, llevo mucho tiempo sin orar, siento mucho miedo, no sé qué va a pasar conmigo, pero hay mucha gente que se afectaría si yo caigo. Y aquello fue una cosa tan fuerte en mi corazón que yo le dije: mañana salgo para tu país. Agarré un avión y llegué hasta allá. Fui a su casa y le dije: mañana por la mañana nos vamos a encontrar. Y cuando amaneció, nos sentamos en la sala y él cruzó los brazos y me miró así como: Rey, no me pidas nada porque estoy totalmente muerto. Y él fue tan honesto que me dijo la verdad. Me dijo: Rey, no me pidas nada porque estoy muerto. Y yo le dije: tranquilo. Y abrí los salmos y comencé a recitar los salmos y comencé a orar por él y a orar por él y a orar por él. Y yo de vez en cuando abría los ojos y él estaba mirándome. Se rascaba la cabeza, se miraba las uñas. A ese grado puede llegar una persona que una vez fue un príncipe de Dios, lleno del Espíritu Santo, y ahora estaba muerto, pero anhelaba salir. Y recuerdo que pasamos una hora y íbamos a la segunda hora. Y yo seguía orando por él e invocando la presencia del Espíritu Santo y recitando los salmos. Y más o menos como a la segunda o tercera hora, yo de momento siento un gemido. Y cuando abro los ojos, lo veo que está de rodillas. Y comenzó a llorar. Yo lo dejé ahí desahogándose. Seguí orando por él. Miren, han pasado años. Y cuando nosotros nos encontramos, él me dice: Rey, ese día, tú no tienes idea lo que ese día ocurrió. Yo salí de las tinieblas a la luz. Yo salí de sentirme muerto y volví a la vida. Ese día yo volví a conectarme con Dios, pero yo no me conecté a Dios porque yo en mi fuerza invoqué a Dios. Yo cogí pon contigo. Y todo lo que tú luchaste en la sala de mi casa, pudiendo estar en la tuya, pudiendo estar tranquilo en tu casa, y todo lo que tú luchaste en la sala de mi casa a favor mío, fue lo que me salvó la vida. Hoy es un pastor
conocidísimo, un pastor poderoso, un hombre de Dios impresionante. Y todavía me recuerda ese día. ¿Sabes qué pensé? Me equivoqué cuando le metí presión a la gente y le decía, ¡ora! ¡Lee Biblia! Cuando yo sabía que no tenían fuerza. Pero nunca es tarde para aprender. Dios sabe que fue mi pasión de amarlos y de quererlos levantar. Pero no fue hasta esa experiencia que me abrió los ojos y luego meterme en escrituras como esta que me ayudó a comprender, señores, que cuando la gente está mal, hay veces que no pueden ni siquiera articular una palabra. Y nosotros vamos a tener que hablar por ellos. No pueden levantar sus brazos. ¿Y sabes qué vamos a tener que hacer? Tomarle los brazos y levantárselos. Y Dios le valida. Dios valida. Y bendice a esa gente que no están aportando nada. Solo un granito de fe. Tan pequeño como un grano de mostaza. Quizás lo que estamos haciendo el esfuerzo somos nosotros. Y Dios los bendice a ellos. ¿Por qué? Porque nos unimos con el débil y lo sacamos. Nos unimos con el débil y lo restauramos. Nos unimos con el débil y en vez de acusarlo de ser tan hombre de poca fe, utilizamos nuestra fe para impartírsela y levantarlo. El mensaje se me quedó a mitad. Pero lo mejor que Dios hizo fue un domingo detrás de otro. Así es que, pero yo espero que esta porción del mensaje haya tenido un efecto en nuestro corazón. Que haya tenido un efecto no solo en los espirituales que se sienten fuertes, sino que también haya tenido un efecto en aquellos que reconocen que están en debilidad. Y que ahora en su corazón sienten que este lugar es un lugar seguro para yo estar. Porque aun cuando yo esté débil, ellos no me van a acusar. Aun cuando yo esté débil, no me van a presionar. No me van a castigar con sus críticas y con sus comentarios de superioridad espiritual. Sino que me van a amar y me van a levantar, me van a ayudar a levantar. Y serán temporalmente la muleta con la que yo camine en lo que yo puedo caminar por mí mismo. Sea cual sea el lugar que ocupemos, la voluntad de Dios es que llevemos las cargas los unos a los otros. Y que si sembremos misericordia, sembremos compasión. Y la segunda parte del mensaje, ¿sabe por qué es tan importante que usted le escuche? Que usted no se gaste el lujo de dejar este mensaje aquí. ¿Sabe por qué? Porque en el contexto de este mismo mensaje hay una palabra para los que cayeron. Hay una palabra para los débiles y para los que cayeron. Y si esta palabra, la parte A, nos incomodó un poco, la parte B va a ser lo mismo. Porque que quede claro, Dios nunca, jamás va a negociar con el pecado. Jamás. Dios nunca será burlado. Pero de ese tema se tocará la próxima semana, así que no te lo pierdas. Saludos a toda nuestra familia que se conecta virtualmente con nosotros regularmente. En este tiempo difícil debemos reconocer que Dios ha sido bueno y ha traído provisión sobrenatural a nuestros hogares. Si Dios lo ha hecho contigo,
Te invito a ser parte de nuestro equipo ministerial, apoyándonos con tus donaciones para mantener al aire este poderoso mensaje que Dios nos ha dado, hasta que todos oigan. Puedes hacerlo hoy a través de las plataformas digitales que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que el Señor nos conceda junto a ti sanar a todas las familias de la tierra, una persona a la vez. Gracias por tu generosidad. Dios te bendiga.